algo que es imposible en sí misma, porque la filosofía, por muchas personas, incluso de ámbitos académicos, a veces es considerada como completamente separada de la ciencia, y muchas personas del ámbito de la ciencia consideran que la filosofía no tiene nada que decir sobre la actividad científica. Bueno, como ustedes van a ver al final de mi charla, yo pienso que esto es un error y voy a tratar de disipar muchos malentendidos que hay alrededor de esta cuestión. Bueno, el primer tema, digamos, que quisiera comentar muy brevemente es cierto esto de que la ciencia es incompatible con la filosofía, o la filosofía con la ciencia. Estamos hablando de compartimientos estancos, de cosas que no se comunican. Bueno, es una posición bastante popular en ámbitos académicos y también en ámbitos de popularización, tanto de la ciencia como de la filosofía. En el ámbito, desde el lado de algunas formas de filosofía y de algunas formas de las ciencias sociales, es muy común oír expresiones como, por ejemplo, que la filosofía en realidad está más cerca del arte que de la ciencia, y por lo tanto tiene conjuntos de métodos y tiene objetivos que son completamente disímiles de los objetivos de la investigación científica. También es común oír expresiones como, por ejemplo, que no existe la verdad, o que no existe incluso algo así como una ciencia objetiva de la naturaleza. Y algunos científicos no se quedan atrás en esta especie de dicotomía, y es común a veces en ámbitos científicos en los cuales yo me muevo frecuentemente, oír hablar con desdén de la filosofía, con un cierto desprecio, en el sentido de que muchos científicos piensan que la filosofía no tiene nada que agregar a la ciencia, excepto confusión. Hay incluso eminentes científicos, como por ejemplo Richard Feynman, era conocido por su oposición a la filosofía. De hecho, tiene una frase no muy afortunada, pero famosa, donde él decía: My all philosophy is that all philosophy is bullshit. O sea, mi filosofía es que todas las filosofías son patrañas o charlatanería, ¿no? Y también solía decir, yo creo que de forma muy desacertada, que la filosofía es tan útil al científico como la ornitología lo es a un pájaro, ¿no? Creo que es un ejemplo bastante poco feliz, porque los pájaros no formulan la ornitología, lo hacemos los seres humanos. Así como los seres humanos formulamos la antropología, que sí nos es muy útil a los seres humanos, ¿no? Los pájaros no tienen por objeto, o por uno de sus objetivos, estudiar el mundo, y los seres humanos sí lo tenemos. Todas estas simplificaciones básicamente lo que crean es una grieta que es innecesaria, en mi opinión, pero que en ambos lados de la grieta a veces tienden a coincidir en un punto, ¿no? Y ese punto es que no hay problemas filosóficos legítimos. Tanto filósofos posmodernos como algunos filósofos positivistas o neopositivistas coincidirían en que no hay problemas filosóficos. A lo sumo, la función de la filosofía es hacer algunas preguntas, pero jamás responder preguntas ni resolver problemas. Y hay muchos científicos que piensan exactamente lo mismo. Ahora, esta actitud no es una actitud nueva de desconfianza hacia la ciencia. Es una actitud que, si queremos, la podemos rastrear hasta digamos, la Grecia presocrática y la Grecia helenística. Por ejemplo, el escepticismo ya presentaba una actitud crítica ante la idea de que podemos aprender conocimiento del mundo, conocimiento que al menos puede ser verosímil, ¿no? Y también en la filosofía de la India hay corrientes escépticas. Ahora, ninguna de esas corrientes
de la antigüedad tenía un rechazo tajante sobre el conocimiento, sino lo que buscaban era en general un fin ético. Buscaban por la eliminación de las ansiedades que produce la indagación de la naturaleza, un cierto estado de ataraxia o un estado, digamos, de falta de conflicto intelectual. Sin embargo, durante la mayor parte de la historia humana, ciencia y filosofía han ido de la mano. De hecho, ambas se originaron al mismo tiempo, al menos en sus formas más rudimentarias, en Jonia, en las costas del Asia Menor, donde estaban las colonias griegas como Mileto o como Éfeso o como Focha. Y a partir de ahí, el desarrollo del pensamiento crítico fue aplicado tanto al estudio de la naturaleza como al estudio de cuestiones que hoy llamaríamos puramente filosóficos, como la ontología. Por ejemplo, Parménides es el primer gran metafísico de la historia de la filosofía, pero eso no quitó que también se preocupase por la naturaleza, por ejemplo, de por qué la, brilla la luna y por qué existen las fases de la luna. O sea, abarcaba tanto problemas que hoy llamaríamos filosóficos como problemas que hoy llamaríamos científicos. Y durante muchos cientos de años, durante muchos siglos, a la persona que se dedicaba a el estudio de las cuestiones relacionadas con el conocimiento y la naturaleza del mundo se le llamaba filósofo natural. De hecho, la expresión científico es una expresión muy reciente, es una expresión del siglo XIX, fue introducida por primera vez en 1833. Hasta entonces se hablaba de filosofía natural, incluso en la revolución científica. Por ejemplo, Newton publica lo que probablemente sea el más grande libro de ciencia que jamás se ha escrito, como Principios matemáticos de la filosofía natural. Y es el libro que da origen a la mecánica y a la primera teoría de la gravitación universal con la que contamos, que la humanidad contó, ¿no es cierto? Ahora, todo ese movimiento a partir de la revolución científica se va asentando, produce enormes avances en nuestro conocimiento de la naturaleza y empieza a producir también consecuencias tecnológicas. La ilustración trata de aplicar el conocimiento científico que se va generando a través de estas investigaciones en filosofía natural a otros ámbitos, a los ámbitos de las ciencias sociales, y a partir de ahí, a mediados del siglo XVIII, digamos, empieza una reacción a la ilustración, que en principio es, digamos, protagonizada por personajes como Rousseau o como Hamann, que empiezan a rechazar los valores de la ilustración, los valores universales de la ilustración, y eso llevaría de a poco a que la filosofía y la ciencia empezasen a seguir caminos diferentes. En particular, el romanticismo se desarrolla, digamos, fundamentalmente primero en Alemania y después se expande por el resto de Europa y el mundo occidental, dando lugar a corrientes filosóficas como la llamada Naturphilosophie de Schelling, ¿sí? Filosofía de la naturaleza de Schelling, que en realidad es un idealismo trascendental y se va avanzando hacia un idealismo absoluto, que se llega a su apogeo con Hegel en la primera mitad del siglo XIX, y todas estas corrientes, completamente ya desvinculadas de la experiencia de investigación de la naturaleza empírica, a su vez terminarían produciendo una contrarreacción del lado de aquellos que investigaban la naturaleza. Estas corrientes neorrománticas después seguirían
propagándose durante el siglo XIX en el irracionalismo, que después en el siglo XX ya desembocaría en el existencialismo, el estructuralismo, el postestructuralismo y el modernismo relativista. Grandes protagonistas de estas tendencias han sido, arrancando por Hamann y Herder, que han hecho muchas observaciones muy interesantes sobre el carácter local de nuestras apreciaciones sociológicas, a el idealismo trascendental de Schelling o el idealismo subjetivo de Fichte, el idealismo absoluto de Hegel, y el irracionalismo que podemos ver en Kierkegaard, y después el relativismo en Foucault y muchos otros que vendrían después. Entonces no es de extrañar que todas esas, digamos, eh, movimientos terminaran generando una reacción. Podríamos sintetizar, digamos, esa tendencia romántica y posmoderna, esa objeción a los valores de la Ilustración en dos grandes postulados. El primero es que la ciencia es incapaz de producir enunciados que sean objetivos y verdaderos sobre la realidad, o por lo menos aproximadamente verdaderos, y de ahí que no puede reclamar una aplicabilidad universal. Y en segundo lugar, que la investigación científica no es la búsqueda de la verdad sin valores o intereses que sean independientes de las restricciones culturales locales en las cuales esas investigaciones se hacen, sino que más bien está impulsada o inspirada por motivaciones que son de carácter ideológico o que tienen intencionalidades políticas, morales, etcétera, que están ocultas. Esto creo que forma la columna vertebral de muchas de las ideas que ha expresado Foucault, Rorty y otros personajes, si es que pueden ustedes llegar a entender algo de lo que dicen, como de Derrida, ¿no? Entonces, ante este estado de cosas, no es de extrañar que hubiese una contrarreacción también en el siglo XIX, porque el progreso de la ciencia en el siglo XIX fue extraordinario. ¿Sí? Después de la revolución científica de Galileo, Newton, Huygens y demás, y el periodo de asentamiento en el siglo XVIII, en el siglo XIX vemos el surgimiento de disciplinas enteras nuevas científicas como la termodinámica, la electrodinámica, la química moderna, que revolucionarían no solo nuestra visión del mundo, sino nuestra capacidad para operar sobre el mundo, para transformarlo. Y eso llevaría a la revolución industrial que cambiaría prácticamente la faz de la Tierra, tal como lo entendemos, y la estructura de la civilización actual. Y es en ese contexto donde figuras de científicos como Helmholtz, por ejemplo, o Darwin, o Marx, empezaron a pensar cuestiones filosóficas desde la ciencia. En el caso de Helmholtz, desde la física y la medicina; en el caso de Darwin, por supuesto, desde la biología, y también desde la antropología; en el caso de Marx, de las ciencias sociales, en particular de las ciencias económicas. Eh, y pensaron entonces esta gente que desde la ciencia se podía aportar respuestas a muchas cuestiones filosóficas. Y así fue surgiendo un poco la idea de que muchos de estos problemas filosóficos que han estado dando vueltas por el Occidente durante milenios, podrían llegar a, si no ser resueltos, al menos ser correctamente analizados con la ayuda de la investigación científica, no solamente por la investigación científica, pero sí a través de la información que obtenemos por la ciencia del mundo en el que vivimos. Y a su vez, los problemas científicos pueden llegar a ser clarificados
por la acción de la filosofía si ésta es despojada de vaguedades y oscuridades innecesarias que en esa época, digamos, abundaban sobre todo en las corrientes idealistas o neoidealistas. Entonces, de aquí al nacimiento de una filosofía científica hay un pequeño paso, y ese paso se empezó a dar en la segunda mitad del siglo XIX. Yo creo que estas son algunas de las figuras fundamentales de ese camino. Aquí yo les estoy mostrando algunas imágenes de, en primer lugar, Richard Avenarius, que creo que fue una de las figuras clave. Avenarius desarrolló una visión que él llamó empirocriticismo. Él tomó elementos del positivismo, digamos, de Comte y de otros, pero al mismo tiempo trató de introducir elementos empíricos tomados de Hume, y desarrollar un método crítico, además, para rechazar esa metafísica especulativa que caracterizaba al idealismo. En el año 1877, Avenarius funda una revista donde por primera vez aparece esta expresión que yo estoy usando, filosofía científica, ¿sí? La revista, digamos, era una revista trimestral de filosofía científica. Ese era el título, la traducción al castellano al título. Avenarius usó la expresión alemana Wissenschaftliche Philosophie, que precisamente significa filosofía científica. Y esa revista duró más de 20 años. Cuando Avenarius muere, la revista la sigue dirigiendo Ernest Mach, y sería el principal órgano de expresión de aquellas personas que hacían filosofía desde la ciencia o informados por la ciencia. Otras personas claves, creo, de esta época son Karl Vogt y Ludwig Büchner. Vogt era un biólogo, pero que no le escapó al materialismo, no le escapó a la metafísica, o sea, no la rechazó como la rechazaba Avenarius y después Mach, sino que creyó que era posible desarrollar una metafísica que estuviese en concordancia con la física del siglo XIX, y así propone un materialismo que, a diferencia del materialismo tradicional de Gassendi y por supuesto de los griegos, es un materialismo que no es pasivo, ¿no? Donde la materia tiene fuerzas activas, donde la materia tiene capacidad de producir cambios, ¿no? Estamos en la época del auge de la química, entonces las reacciones químicas las tienen muy presentes en la investigación. De la misma manera, el electromagnetismo muestra cómo los cambios pueden ser producidos en forma natural por procesos de distintas clases de interacción entre la materia, y surge la idea de emergencia, las primeras expresiones de que puede haber sistemas de complejidad con propiedades emergentes, y que esos sistemas tienen lo que hoy llamaríamos en el lenguaje moderno, lo que se dice en inglés powers, ¿no? Potencias, capacidades, disposiciones para producir cambio en determinadas circunstancias. No es un materialismo pasivo. Lo mismo el de Büchner. Büchner era médico, no biólogo, y escribió un libro muy, muy famoso, que tuvo muchísimas ediciones en el siglo XIX, hasta entrado el siglo XX, que se llamó Fuerza y Materia, ¿sí? Visto hoy parece un libro muy simplista quizá, pero tuvo un enorme impacto y popularizó muchas de estas ideas de Vogt y de otros. Otro personaje clave de esta época del nacimiento de las primeras versiones de la filosofía científica es Dühring, ¿sí? Dühring es un personaje que ha desaparecido prácticamente
de la historia de la filosofía, lamentablemente, pero escribió libros muy interesantes de una orientación naturalista en filosofía. Él eh, quiso retener lo bueno del positivismo, pero sin rechazar el materialismo, y trató de hacer una síntesis entre positivismo y materialismo, y no descartó, no rechazó la idea de que la filosofía científica o informada científicamente también debe tratar los problemas éticos. Eso es muy importante, y tiene un libro que se llama El valor de la vida, que publicó temprano en su carrera, que creo que aún merece ser leído hoy en día. Düring también atacó la metafísica especulativa del idealismo, y en particular atacó la idea de la dialéctica. De ahí que Engel dedicase todo un libro a combatir las ideas de Düring, que es el famoso anti-Düring, que quizás es por lo que hoy se recuerda a Düring, ¿no? Pero yo creo que si uno revisita sus primeros trabajos, lamentablemente ninguno de ellos está traducido del alemán ni al castellano ni al inglés, puede llevarse gratas sorpresas. Infelizmente, después Düring se derivó hacia el antisemitismo y bueno, terminó siendo un personaje relativamente oscuro, lo cual también contribuyó a que desapareciera, pero de la historia de la filosofía, pero sus primeros trabajos yo creo que merecen ser rescatados. Y luego otra figura que quiero también evocar aquí hoy con ustedes es la de Hans Weihinger, ¿sí? Que es el padre del ficcionalismo. Weihinger era un neocantiano, también se opuso al idealismo absoluto, también tenía aprecio por la ciencia, y él creía que la ciencia construye discursos, construye, digamos, ficciones para poder representar adecuadamente los objetos de la realidad. Y es a través de esas ficciones, que hoy llamaríamos modelos en nuestro lenguaje actual, que podemos aspirar a tener un conocimiento siempre perfectible de algunos aspectos de la realidad, ¿sí? Eh, Hans Weihinger, también olvidado, escribió un libro en su momento muy importante, que se llamó El mundo como si como, ¿sí? Que tuvo una fuerte influencia en muchos autores importantes del siglo XX. Y hoy, como ustedes quizás saben, hay un resurgimiento del ficcionalismo, primero en conexión con la filosofía de las matemáticas, y luego en distintos ámbitos de la ética, de la axiología y también de la pragmática, ¿sí? Un personaje que considero importante. Al mismo tiempo que estas cosas pasaban en Alemania, en Francia, también había un movimiento que impulsaba una filosofía científica, ¿sí? De hecho, la expresión filosofía científica aparece varias veces, ya en los capítulos 15 y 16 del libro de Ernest Renan de 1890, L'Avenir de la Science. Ese libro, digamos, fue escrito en buena medida mucho antes, en 1848. Entonces, como siempre, vieron que los alemanes y los franceses siempre se están peleando, ¿no? Entonces, siempre tienen una disputa sobre quién fue el primero en usar el término. Bueno, en este caso, obviamente, Avenarius lo publicó primero, de hecho, casi 20 años antes, pero aparentemente hay notas de Renan donde utiliza la expresión en su libro, ¿no? Ahora, Renan era un historiador y él, digamos, lo que pensaba era en el método historiográfico, básicamente, y en los elementos científicos del método historiográfico, y en cómo hacer para eliminar las trazas de metafísica o de ideología o religión que hay en las interpretaciones históricas, ¿no? De hecho, en su libro, él escribe la expectativa de que he puesto en claro la posibilidad de una filosofía científica, dice, ¿no? Una filosofía
que no sería una mera especulación vana y vacía, sino un objeto real, árida y fructuosa, ¿sí? Exclusiva, sino a una filosofía positiva que tiende a resolver problemas reales, en este caso de filosofía de la historia, ¿no? Y hay otro personaje que creo que es mucho más importante que Renan, aunque ha sido lamentablemente olvidado, que es Abel Rey. Abel Rey fue profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Sorbonne, y él ya en el año 1903 escribió un libro que se llamó Éléments de Philosophie Scientifique y de Moral. En ese libro ya presenta la idea de una filosofía científica, va un poco más allá de la versión más restringida de Mach y de Avenarius, ¿no? Que desprecia completamente la metafísica, sino que él sostiene, perdón, que los problemas filosóficos deben ser resueltos con información actualizada de la ciencia. En 1909 publica un artículo que se llama Le positivisme absolu en la Revue de Philosophique de la France de l'étranger, donde él abre el artículo, simplemente pregunta, arranca así, se pregunta, ¿puede haber una filosofía científica? Y su respuesta es positiva, y no solo que puede haberla, sino que debe haberla. Y Rey echa en cara a Comte, el padre del positivismo, el haber confundido la filosofía científica con la divulgación científica. Para Rey, el filósofo debe disponer de información actualizada provista por la ciencia de su tiempo. Como la información de la ciencia va evolucionando con la ciencia, la filosofía va a tener que ser dinámica como lo es la ciencia. Y insiste Abel Rey en que la filosofía científica se debe construir desde abajo, o sea, de las ciencias especiales, hacia arriba, o sea, hacia los temas más generales que son propios de la filosofía, y con un enfoque que siempre debe ser cuidadoso, prudente y claro. Son ideas realmente muy preclaras para la época en la cual fueron formulados, y no debe sorprendernos que sería el propio Abel Rey quien organizaría el primer Congreso Internacional de Filosofía Científica que se hizo en París en el año 1935. Y a ese congreso asistieron delegaciones de distintos lugares de Europa, desde Austria fueron Maurice Schlick y Rudolf Carnap, ¿no? Representando al Círculo de Viena. De Berlín fueron Hans Reichenbach y Karl Hempel, representando al Círculo de Berlín. Incluso desde Varsovia fue Alfred Tarski en representación de los filósofos polacos, que eran afectos a este tipo de filosofía. Lamentablemente, al año siguiente, en 1936, como ustedes saben, Maurice Schlick fue asesinado en Viena. Poco después, Austria es incorporada al Reich alemán, y en 1940 Alemania invade Francia, y todos estos movimientos se terminan, y los que pudieron escapar se fueron a Inglaterra o a Estados Unidos, donde continuaron con su trabajo, ¿no? Abel Rey murió en 1940. No quería dejar de evocar su nombre, que injustamente creo ha sido olvidado. Les recomiendo ir a esos libros originales de él, ¿no? Que si bien ha pasado ya más de 100 años, aún tienen cosas rescatables. Ahora, en el nacimiento de la filosofía actual, la filosofía tal como la entendemos hoy, hay algunas figuras que son claves e insoslayables. Ernest Mach, el continuador de Avenarius, que fue una enorme influencia en un montón de personalidades. Él fue el primer titular de la Cátedra de Ciencias Inductivas de la Universidad de Viena, y ahí
digamos, produjo una profunda influencia. Fue sucedido por Ludwig Boltzmann, se tuvo que retirar por problemas en la vista. Boltzmann tuvo un enfoque diferente el de Mach. Mach rechazaba la teoría, rechazaba de plano toda metafísica, no así Boltzmann. Boltzmann tiene una serie de conferencias que son extremadamente interesantes sobre filosofía con orientación científica. Boltzmann era eh, uno de los más grandes físicos de su época, ¿no es cierto? Había desarrollado la mecánica estadística, ¿no es cierto? Había desarrollado la interpretación microscópica de la termodinámica, había desarrollado la ecuación de transporte para las partículas y era el más grande defensor del atomismo en su tiempo, ¿no? Y tenía una visión muy preclara sobre la naturaleza de las teorías científicas, de los modelos científicos, y fue una figura enormemente influyente al punto de que a sus conferencias públicas asistían miles de personas, ¿eh? Algo que hoy es inimaginable. Bien, Boltzmann infelizmente se suicida en 1906, decepcionado, bueno, tenía depresión, por supuesto, pero además decepcionado por el rechazo de la teoría atómica. Lamentablemente fue en un momento muy inoportuno porque ese mismo año Perrin terminaría probando la existencia de los átomos sobre la base de la teoría del movimiento browniano que Einstein había formulado en 1905, el año anterior. Las otras dos personas fundamentales para la filosofía científica actual son Frege y Cantor. Frege porque es la persona que desarrolla la lógica matemática, y Cantor porque es la persona que desarrolla la teoría de conjuntos y, por supuesto, la teoría de los números transfinitos, que son herramientas esenciales a la hora de tratar problemas filosóficos en forma rigurosa. El trabajo de estos gigantes daría lugar a diversos programas de investigación, ya con esta orientación de filosofía que podríamos hoy llamar científica. Quizás el más notable es el de Bertrand Russell y Alfred North Whitehead, que se materializó en los Principia Mathematica, un intento de extender las ideas de Frege, de fundamentar la matemática en la lógica, un intento que en última instancia fracasó, pero que proporcionó herramientas extraordinariamente importantes para tratar problemas filosóficos que luego el propio Russell y otros aplicarían. Entre esos otros, quiero destacar a Frank Pumpkin Ramsey, un filósofo de Cambridge, que sería el primero en aplicar estas herramientas en los años 20 a problemas como la causalidad o la naturaleza de las leyes universales, la naturaleza de la probabilidad, la naturaleza del azar y otras cuestiones extraordinariamente importantes. Ramsey reconoció la existencia de problemas filosóficos genuinos y utilizó las herramientas que le habían provisto Russell, Whitehead y antes Frege y Cantor para atacar estos problemas. Lamentablemente murió extremadamente joven, a los 27 años, por un tema de apendicitis. Y hay otras dos figuras fundamentales, yo creo, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que son Charles Sanders Peirce, que era un científico norteamericano que trabajó también en el área de la filosofía, introdujo independientemente de todos estos otros que he estado hablando la expresión filosofía científica, ahora voy a volver a él, y fue probablemente el más grande genio filosófico que ha producido Estados Unidos. No escribió nunca ningún libro, o sea, siempre publicó artículos, tuvo una vida muy complicada, pero leer sus artículos completos, muy difícil de conseguir, por cierto, es una experiencia que recomiendo a cualquiera de los que me están oyendo y que tienen interés y valoran tanto la ciencia como la filosofía. La otra persona que quiero evocar es Roy Bullard Sellars. Sellars
también filósofo norteamericano, no sigue la escuela pragmatista que, digamos, encarna William James y hasta cierto punto Peirce, sino que desarrolla una línea materialista, un materialismo, digamos, que trata de superar las limitaciones que podía tener el materialismo alemán del siglo XIX, y es el más claro proponente del emergentismo, de la idea de que los sistemas complejos tienen propiedades emergentes y pueden organizarse en distintos niveles ontológicos. Idea que después sería retomada, entre otros, por ejemplo, por Mario Bunge, y que en el ámbito de la ciencia, que muchas veces los filósofos desconocen, es, digamos, algo extremadamente corriente hablar de emergencia, ¿sí? Casi es imposible hacer biología molecular, o sea, o biología hoy evolutiva sin hablar de emergencia, y también es prácticamente imposible hacerlo cuando uno habla de física. Permítame decir alguna cosita más de Charles Sanders Peirce. En sus collected papers, que son 8 volúmenes, ¿sí? Imposibles de conseguir hoy en día, y si los pueden conseguir les va a salir una fortuna, ¿no? Una fortuna de varios miles de dólares. Pero en el volumen 1, donde se recogen escritos póstumos y también algunos artículos sobre los principios de la filosofía, el capítulo 3 tiene por título Notes on Scientific Philosophy. Encontramos aquí de nuevo, ¿no?, la expresión Scientific Philosophy. Esto aparentemente fue escrito en el año 1905, o sea, en la misma época que Abel Rey estaba también luchando en Francia por imponer esta concepción. Obviamente, Peirce no tenía la menor idea de quién era Abel Rey, ¿no? Trabajaba básicamente en un estado bastante aislado, Peirce. Y ahí escribe lo siguiente, permítame, es una cita larga, permítame leerla porque creo que vale la pena. Peirce escribe: es cierto que la filosofía se encuentra en la actualidad en un estado lamentablemente crudo, que muy poco está realmente establecido por ella. Mientras que la mayoría de los filósofos tiene una pretensión de saber todo lo que hay que saber, una pretensión calculada para disgustar a cualquiera que conozca cualquier ciencia real. Fíjense que ahí Peirce da en un punto clave, una cosa extremadamente irritante para el científico, y esto como científico yo les puedo dar fe, es cuando uno se encuentra con un filósofo que pretende tener soluciones ridículamente simples a problemas extraordinariamente complejos. Perdón. Y sigue Peirce: pero todo lo que tenemos que hacer es dar la espalda a toda esa conducta verdaderamente viciosa y no encontrarnos y nos encontraremos, perdón, disfrutando de las ventajas de tener un suelo casi virgen para labrar, donde una cantidad determinada de trabajo realmente científico produciría una cosecha extraordinaria, y esa cosecha de verdades muy fundamentales será de valor excepcional desde todos los puntos de vista. Aquí lo que vemos es la clara conciencia que tenía Peirce de cómo la ciencia puede ayudar a resolver viejos problemas de la filosofía y cómo la filosofía necesita estar informada por la ciencia. En otros escritos, Peirce también hablaría de la influencia benéfica que la filosofía puede tener en el pensamiento científico. Entonces, como ustedes ven, es un precursor, en algunos aspectos olvidado, en otros no tanto, pero los aspectos que más se han estudiado de la filosofía de Charles Sanders Peirce están relacionados con el pragmatismo, que quizás no es lo más interesante de su enorme producción. Y Bertrand Russell luego se dedicó a este tipo de filosofía. Me permitan de nuevo una cita literal. Russell escribió: el tipo de filosofía que valoro y que me he esforzado en seguir es científica, en el sentido
de que hay algún conocimiento definitivo que obtener. O sea, hay problemas que resolver y conocimiento que obtener. Y que los nuevos descubrimientos pueden hacer inevitable la admisión del error anterior. O sea, en filosofía, la filosofía debe evolucionar. Nos equivocamos todo el tiempo. La cuestión, al igual que pasa en ciencia, es aprender de los errores para tener cada vez mejores representaciones de los problemas que tenemos que resolver y de los métodos para resolver esos problemas. La claridad, dice Russell, por encima de todo, ha sido mi objetivo. ¿Sí? Esto está en el Preface to Bertrand Russell Dictionary of Mind, Matter and Morals. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Russell nos está diciendo que es posible una filosofía que aporte conocimiento, sea perfectible, sea dinámica, sea progresiva en el sentido que nos va aproximando cada vez más a respuestas correctas, contrastable, no es simplemente porque me pareció algo que eso es así, sino que hay formas de evaluar si lo que estoy diciendo es valioso o no, y que además es clara en su formulación. ¿Sí? Una de las cosas más irritantes para una persona común o para hasta un científico cuando escucha hablar a un filósofo postmoderno es que lo que dice no se entiende nada. Y cualquier cosa, digamos, por más compleja que sea, si uno realmente la entiende, la puede explicar de una manera relativamente comprensible. ¿Sí? Yo trabajo con cosas muy complejas, cosas como teoría cuántica de campos, cosas como relatividad general, y sin embargo, si tengo que dar una charla sobre mi trabajo, creo que puedo transmitir qué es lo que estoy haciendo, de forma bastante clara. Ahora, por alguna razón, hay ciertas clases de filósofos que tienen una aspiración a la oscuridad, ¿sí? Algo que viene desde Hegel y que llega quizá a su paroxismo con personajes como Heidegger o como personajes como muchos de los posmodernos franceses. ¿Sí? Bien, entonces estamos ya en el siglo XX y las personas claves para el ímpetu final que adquiriría esta forma de hacer filosofía, yo creo que son estos dos caballeros que están acá, que son Maurice Schlick, que Maurice Schlick era una persona muy interesante. ¿Sí? Ustedes lo conocen seguramente como el fundador del Círculo de Viena, ¿no? Y como muchos lo presentan como el arquetipo platónico del positivista, un positivista lógico. Pero Schlick era mucho más que eso. Schlick fue un físico que se doctoró, hizo su tesis doctoral bajo la supervisión de Max Planck, o sea que no era un aficionado simplemente a la ciencia. Luego se interesó también por los estudios filosóficos, publicó el primer libro de interpretación filosófica de la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein tenía una excelente opinión de Maurice Schlick, al punto que sería el propio Albert Einstein, bajo pedido de Hans Hahn, de Viktor Kraft y de Otto Neurath, el que postularía a Maurice Schlick para reemplazar a Boltzmann en la cátedra de Ciencias Inductivas de la Universidad de Viena. Y allí la tarea de Schlick fue monumental, formó un grupo que se preocupó por problemas filosóficos y desarrollaron, digamos, toda una forma de hacer filosofía. Schlick había publicado antes de acceder a esa cátedra libros importantes como su Teoría del Conocimiento de 1908, ¿sí? O un libro de ética que también es muy interesante, lo cual muestra claramente que no despreciaba los problemas del conocimiento o los problemas de la ética, como a veces imprudentemente se suele decir. Se rodeó de personas extraordinariamente brillantes. Digamos, mencioné a los verdaderos fundadores del Círculo de Viena, Hans Hahn, Viktor Kraft y Otto Neurath, pero también Carnap estaba en ese grupo. Kurt Gödel asistía, a pesar de que tenía ideas muy diferentes.
Y había, bueno, muchos otros, Friedrich Bach, bueno, no los voy a mencionar a todos aquí. Wittgenstein, que estaba en Viena en esa época construyendo la casa de su hermana Margarete, tuvo entrevistas con Schlick, causó una impresión profunda en Schlick que yo creo que fue altamente perjudicial para la línea de investigación de Schlick. Carnap yo creo que se dio cuenta de eso, de que Wittgenstein estaba muy lejos de lo que debería ser un filósofo científico, una especie de místico más cercano a Tolstoy que a un lógico, a un filósofo o a un científico. Quien estuvo exento de esas influencias fue el Círculo de Berlín, que giraba alrededor de Hans Reichenbach. Reichenbach también tenía formación como físico, escribió también un libro sobre la relatividad general, sobre la axiomatización de la relatividad general. De hecho, él hizo la primera axiomatización de esa teoría. Si bien tenía un punto de vista instrumentalista sobre la teoría, discutió problemas extremadamente interesantes en la intersección entre la física y la filosofía. Escribió sobre probabilidad, sobre libre albedrío, escribió sobre los fundamentos de la mecánica cuántica y muchas otras cuestiones. También escribió un libro de lógica matemática que es muy interesante. Y la gran figura detrás de estos caballeros, por supuesto, es Albert Einstein. Sin Einstein como inspiración, yo creo que ninguno de ellos se hubiese arrojado a este camino. Yo aquí tenía una foto de Einstein que aparecía, pero bueno, por unos problemas técnicos parece que no la puedo reproducir, pero al menos les voy a dar una cita de Einstein que creo que ilustra la visión que Einstein tenía de la relación entre la física y la filosofía, o de la ciencia y la filosofía en general. Einstein escribió que la filosofía está vacía, digamos, si no se basa en la ciencia, y que la ciencia hace descubrimientos, pero es la filosofía lo que debe interpretar esos descubrimientos, ¿eh? Entonces Einstein, que no era positivista ni neopositivista, aunque ustedes saben que muchas de las personas que he mencionado contribuyeron en el volumen que en 1949 se editó en su honor, ¿no? Bueno, entonces llegamos a la actualidad, por lo que voy a tratar de ofrecerles una definición de filosofía científica tal como yo, Gustavo Romero, la entiendo hoy, ¿sí? Primero déjeme decir que lo que entiendo por filosofía, ¿sí? Para mí la filosofía es la disciplina que estudia los conceptos e hipótesis más generales sobre el mundo, ¿sí? Son cosas que no estudia la ciencia, cosas realmente generales que son transversales a todas las ciencias, que es una ley natural, por ejemplo, ¿no? Las ciencias tratan de hallar leyes naturales, de formularlas lo más precisamente posible, aplicarlas, ¿sí? Unificarlas si es posible, pero no nos dice la ciencia qué es una ley. Y así hay muchos otros conceptos que son transversales, desde el de causalidad hasta el de probabilidad a todas las ciencias. Y esos conceptos son conceptos filosóficos y deben ser esclarecidos por la filosofía. Son conceptos extremadamente generales, demasiado generales para las ciencias especiales, y son el ámbito propio de la filosofía. Ahora, obviamente, como voy a decir un poquito más adelante, para poder tratar correctamente ese problema necesitamos información sobre cómo es el mundo. Las ramas principales, en mi opinión, de la filosofía son la lógica filosófica, que básicamente trata de la sintaxis del lenguaje que usamos para tratar estos problemas, la semántica filosófica, que trata de la interpretación de esos lenguajes y de los problemas filosóficos que se originan en esas interpretaciones, la ontología, o sea, la teoría más general de los existentes, la epistemología o teoría del conocimiento, una de cuyas ramas es la filosofía de la ciencia, la ética, ¿sí? Y de ahí dentro de la ética estoy poniendo
la axiología, la moral y la ética como la teoría de la moral, ¿sí? O sea, como metamoral. La filosofía política, dentro de la cual también estoy poniendo la filosofía práctica, y la estética, ¿no? La teoría de qué es lo que consideramos estéticamente valioso, qué es lo que consideramos como bello. Bueno, eso es la filosofía en general, pero ¿qué es la filosofía científica, como yo la entiendo? Bueno, yo diría que es filosofía que está informada por la ciencia, ¿no? O sea, por la mejor ciencia del día. La filosofía científica por eso evoluciona, no es la misma la de Abel Rey que la que podemos tener nosotros ahora con el conocimiento que tenemos del universo y de las teorías actuales sobre el mundo. La filosofía científica provee a la ciencia de sus conceptos más generales, o sea, tiene una realimentación benéfica con la ciencia. La ciencia es mejor si entiende los conceptos generales de la filosofía científica. Y la filosofía científica utiliza lenguajes que son lo más exactos posibles. Y eso es porque quiere minimizar la vaguedad, la cháchara, ¿no? La confusión, la niebla mental, la, el estilo, la forma de escribir, la elegancia en el escribir, la claridad, es simplemente el vestido que se pone el pensamiento claro, ¿sí? Si uno piensa claramente, se expresa claramente. Si uno se expresa en forma oscura, es porque el pensamiento no es claro. Está siempre en concordancia la filosofía científica con el conocimiento científico del momento y por lo tanto es esencialmente dinámica, ¿sí? A veces me asombra cómo algunos filósofos de escuela siguen discutiendo, digamos, los mismos problemas de la misma manera, simplemente citando a distintos autores. O sea, hacen hermenéutica de textos de autores, digamos, que ya han desaparecido, o si no desaparecieron, están en vías de hacerlo, como todos. Entonces, la filosofía científica es dinámica y formula hipótesis sobre el mundo y formula teorías para articular esas hipótesis y poder responder a problemas filosóficos legítimos. O sea, para la filosofía científica existen problemas filosóficos y la tarea de la filosofía científica es resolverlas. De la misma manera que un físico considera que existen problemas físicos, y mi trabajo como físico es resolver esos problemas, o por lo menos algunos de esos problemas, o los que puedo resolver, aunque sea en mínima parte. Y además es una filosofía contrastable, porque no da lo mismo decir una cosa que otra, ¿sí? O sea, ¿y cómo se contrasta la filosofía? No se contrasta, obviamente, de la misma manera que se contrasta un modelo en ciencia o una teoría científica, sino que se contrasta por su coherencia con la ciencia, por los, digamos, cuán fructífera es para que la ciencia progrese, y por su coherencia interna y por la coherencia de la visión general que nos da del mundo. O sea, la filosofía científica nos permite articular la visión más coherente posible con el conocimiento actual del mundo. Y otra de los estimadores es cuán fructífera es al promover nuevos desarrollos científicos. Una mala filosofía puede hacer que la ciencia se pare. Por ejemplo, si no somos capaces de analizar, digamos, cuál es la justificación o fundamentos para alargarnos a una cierta empresa supuestamente científica, podemos pasarnos décadas estudiando cosas que no tienen por ahí ningún asidero desde un punto de vista mucho más básico, ¿sí? Y eso ha pasado muchas veces en la historia de la ciencia. La filosofía puede obstaculizar la ciencia, pero una buena filosofía puede estimularla también, ¿sí? Eso es muy común verlo en biología, por ejemplo. La idea de emergencia, las teorías de emergencia,
han producido un enorme estímulo en la investigación en ciencias biológicas y también en ciencias sociales. ¿Sí? Muy bien. Ahora, traté de caracterizar lo que hoy en día entiendo por filosofía científica, el tipo de filosofía que yo practico. ¿Sí? Que, digamos, un filósofo no es una persona que lee libros de filosofía ni que tiene un título de filósofo. Una persona es un filósofo si resuelve problemas filosóficos o si al menos intenta resolverlos. ¿Sí? Ahora, ¿qué no es la filosofía científica? Porque hay enormes malentendidos al respecto y, por ejemplo, cuando uno dice en determinados ámbitos, sí, mi aproximación a la filosofía es científica, inmediatamente lo que llueve sobre uno es una especie de maremoto de improperios. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a tratar de, digamos, mostrar que muchas de esos improperios se basan más que en prejuicios y en malentendidos. Entonces quiero decir que no es la filosofía científica. En particular, la filosofía científica no es filosofía de la ciencia, no es lo mismo. La filosofía de la ciencia es una rama de la epistemología que a su vez es una rama de la filosofía científica. O sea, está incluida en la filosofía científica, pero no la agota ni por poco, ¿no? Eh, la filosofía científica abarca problemas metafísicos también, abarca problemas epistémicos, abarca problemas pragmáticos, problemas de filosofía política, toda clase de problemas, no solo filosofía de la ciencia. ¿Sí? Entonces, esto es un error muy extendido. No es lo mismo filosofía científica ni filosofía de la ciencia. Recuerden que tampoco es cierto que la filosofía científica se propone hacer de la filosofía una ciencia. No, no, mantiene su independencia como disciplina filosófica. Se informa de la ciencia e interactúa con la ciencia, pero siguen siendo cosas distintas. ¿Sí? Esa es otra acusación que es muy común. Ah, pero ustedes quieren cientificar la filosofía. No, no, no se trata de eliminar la filosofía y reemplazarla por la ciencia. ¿Sí? A pesar de que algunas personas como Comte, hace 180 años, pensaron que eso era posible, pero eso no es lo que hoy se entiende por filosofía científica. Entonces, la filosofía científica no trata de reducir la filosofía a ciencia, ni de negar el carácter y dominio propios de la filosofía. Yo soy el primer defensor de que hay problemas filosóficos auténticos que requieren urgente atención, porque son extremadamente importantes para el ser humano. Ahora, lo que sí sostiene la filosofía científica es que la ciencia motiva problemas filosóficos y es necesaria para resolverlos correctamente. De hecho, hay problemas filosóficos tradicionales que han sido resueltos recientemente gracias a la información que ha provisto la ciencia. Por ejemplo, la famosa disputa sobre si el espacio y el tiempo son cosas o si el espacio y el tiempo son meros complejos de relaciones entre las cosas. ¿Sí? Bueno, yo creo que la relatividad general, el descubrimiento de las ondas gravitacionales, he hablado en otros lugares, no me voy a extender sobre eso, resuelven ese problema en forma definitiva. Y así les podría dar muchos otros ejemplos, algunos relacionados con el problema mente-cuerpo, mente-cerebro, como ustedes quieran llamarlo, y muchas otras cosas. ¿Sí? Entonces, no es cierto que siempre estamos discutiendo los mismos problemas y nunca avanzamos. Estamos avanzando y estamos avanzando mucho, ¿sí? Sobre todo desde que adoptamos esta forma de hacer filosofía. Eso no quiere decir que siempre haya gente que está discutiendo las mismas cosas de hace 2000 años. Algunos de esos problemas son válidos y aún no están resueltos, pero eso no quiere decir que no pueden ser resueltos. Y otros problemas, por supuesto, deben ser disueltos, porque son pseudo problemas. Bien, otra acusación. Donde quiera que voy digo, bueno, si mi posición podría caracterizarse como filosofía científica, invariablemente sale un energúmeno en la platea y me acusa de positivista. ¿Sí?
Eso le habrá pasado quizá a alguno de mis oyentes. Entonces, voy a aclarar una vez más que la filosofía científica no es positivismo, ¿sí? La filosofía científica, a diferencia del positivismo, uno, acepta la existencia de problemas filosóficos genuinos, ¿sí? Los positivistas creían que los problemas filosóficos eran pseudo problemas. Segundo, la filosofía científica incluye una metafísica. De hecho, la mayor parte de mi trabajo en filosofía es en el ámbito de la metafísica. ¿Sí? Tercero, la filosofía científica no acepta a la verificación de un enunciado como el determinante de su significado, que, digamos, ha sido uno de los dogmas sostenidos por algunos, no todos, de los filósofos neopositivistas. De hecho, para entender, poder verificar un enunciado, uno primero tiene que entenderlo. Así que es clarísimo que el significado precede a la verificación y no al revés. Luego, la filosofía científica considera que la ética y la estética son partes integrantes de la filosofía, por lo menos la filosofía científica que yo practico, ¿sí? Por ejemplo, Mario Bunge pensaba que no, que la estética no es parte de la filosofía si se la piensa científicamente. Yo creo que sí, tengo artículos sobre eso, no me voy a explayar, lo he desarrollado también en mi libro Scientific Philosophy, pero creo que es difícil de exagerar la importancia de la ética para una filosofía científica. En el fondo, así como los griegos siempre remataban sus sistemas filosóficos con una ética, yo creo que también, digamos, nosotros hacemos todo esto en el fondo porque queremos saber cómo vivir, ¿no? Cómo vivir bien. Y ese es un tema importante, y la filosofía científica no le puede escapar a ese tema, y tiene mucho para decir al respecto. Bien, otra cosa, no considera la filosofía científica que los enunciados matemáticos sean tautologías, ¿sí? Como sostenía Wittgenstein en forma completamente acrítica, en mi opinión, en su Tractatus Logico-Philosophicus, tal vez el libro más sobrevalorado de la historia de la filosofía del siglo XX. Ahora, por supuesto, sí son analíticos los enunciados de la matemática, ¿no? O sea, su validez se debe probar en el contexto de un sistema formal, pero eso no quiere decir que el enunciado en sí mismo sea tautológico, ¿sí? Que simplemente analizando el enunciado ustedes puedan concluir si es verdadero o falso. Van a necesitar largas cadenas de demostraciones para llegar a convencerse de que un enunciado matemático es consistente con el sistema formal en el cual se lo introdujo. Y de ahí que tengamos investigaciones matemáticas. Si no, de acuerdo a Wittgenstein, no debería haber investigaciones matemáticas. Bien, y finalmente la función de la filosofía no es solamente clarificar los enunciados de la ciencia, como algunos neopositivistas pensaron, ¿sí? Sino que tiene mucho para aportar a la ciencia, ¿sí? Más allá de la clarificación, que es una función. Ahora, te podría decir más cosas, pero creo que con esto es más que suficiente, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no haya puntos de contacto entre filosofía científica y positivismo. De hecho, si existiesen todavía los positivistas y yo me encontrara con uno, me voy a entender mucho mejor con un positivista que con un payaso posmoderno, ¿sí? ¿Por qué? Porque al menos el positivismo valoraba la ciencia. Mucha gente del ámbito posmoderno rechaza la ciencia como una forma de intento de hegemonía cultural. También los positivistas, lógicos, valoraban el uso de lenguajes formales eh, y exactos en el estudio de los problemas filosóficos y en la ciencia. Y no le tenían miedo a estudiar mecánica cuántica o a estudiar relatividad para ver cuáles son las implicaciones filosóficas.
Con gente así al menos uno puede hablar, obviamente. Y además rechazaban la vaguedad y el lenguaje oscuro, toda esa charlatanería que a más de uno lo ha alejado de la filosofía para siempre. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, quiero aclarar que la filosofía científica no es filosofía analítica. ¿Sí? La filosofía analítica, que está muy de moda en el mundo anglosajón, yo creo que se ha transformado en una especie, no, no toda, por supuesto, pero en algunos autores, de una especie de escolástica contemporánea. Este, la filosofía científica adopta algunos elementos de la filosofía analítica, pero rechaza otros, porque entiende que, digamos, los aportes sintéticos, o sea, de las ciencias fácticas especiales, son tan importantes como los analíticos. Ya veces ustedes ven a un filósofo analítico hacer experimentos mentales y sacar conclusiones metafísicas, hablando de supuestas teorías físicas que no son más evolucionadas que el atomismo de Demócrito, ¿sí? O que una concepción del cerebro humano tipo una computadora, que son cosas totalmente incompatibles con la ciencia de nuestro tiempo. Y la filosofía analítica también sufre de esa falta de información científica, que es algo que James Ladyman y Don Ross señalaron en un libro famoso que se llama Everything Must Go, eh, donde básicamente plantean que esa filosofía analítica básicamente no está llevando a ningún lado y es hora de deshacernos de ella y de introducir elementos sintéticos y científicos en nuestras consideraciones filosóficas. Entonces la filosofía científica no es solamente empirista, ni tampoco es solamente analítica, sino más bien es empiro-racionalista, si ustedes quieren decirlo, o empiro-analítica, ¿sí? O sintético-analítica quizás sería mejor, que es una expresión que en algún momento le sugerí a Oscar Texido y creo que con mucha felicidad él la ha adoptado, ¿no? Eh, También la filosofía científica no es instrumentalista, sino que es realista respecto a los referentes de las teorías científicas. Obviamente no es un realismo ingenuo, en el sentido que yo no creo que el modelo del electrón que me está dando la mecánica cuántica exactamente se corresponda a lo que es un electrón, sino que todo eso está siempre bajo revisión. Es un modelo ficticio, en el fondo, es una ficción, es un constructo, pero es un constructo que lo vamos ajustando para que cada vez sea más verosímil y una mejor representación del objeto real. El objeto real, digamos, tiene una complejidad que excede probablemente nuestra capacidad de representación, pero tampoco lo queremos representar en todo su detalle. Si queremos representar, por ejemplo, una estrella, no nos interesa saber cuál es el estado de movimiento de cada átomo que forma la estrella. Nos interesan las propiedades generales de la estrella, determinar cómo va a evolucionar, cuál es su futuro, cómo es la radiación que produce, cosas por el estilo. No entender absolutamente todos los detalles. Nos interesa tener modelos que sean realistas y confiables, ¿sí? Lo cual no quiere decir que sean isomórficos, que es una palabra que les encanta a los filósofos analíticos que no saben siquiera qué es un isomorfismo, ¿no? Matemático. Por otro lado, la filosofía analítica rechaza el uso de experimentos mentales, ¿sí? Que estén en contradicción con el conocimiento científico contemporáneo. Y de eso se está lleno. Ustedes habrán visto hasta el hartazgo los experimentos mentales de, por ejemplo, Chalmers con los zombies, mentes sin soporte material, las mentes que están en un tacho ahí y hacen experimentos mentales con eso. Podría ser alguna ayuda para pensar algún tema, pero esas cosas, digamos, hay que manejarlas con mucho cuidado y después siempre hay que ir al contexto científico que nos dan las ciencias para poder hacer una evaluación correcta. Entonces, en conclusión, la filosofía científica es analítica y es sintética, ¿sí? Busca
articular la visión más general del mundo que surge de los conocimientos específicos que nos dan las ciencias particulares, que son dinámicas, y entonces nuestra filosofía va a ser dinámica. Y para los filósofos científicos existen los problemas filosóficos legítimos. Y acá les menciono algunos, ya me estoy repasando con el tiempo, así que ni se los repaso, creo que los van a poder leer después en las slides. Y lo que quiero remarcar para terminar es que la actitud hacia el mundo que da lugar a la filosofía científica ha estado presente desde el nacimiento mismo del pensamiento de Occidente, ¿sí? Y creo que es algo que debemos cuidar. Bueno, aquí tienen unas lecturas si quieren profundizar y no me queda más que decirles gracias, pedirle disculpas por haberme excedido, son las vicisitudes del entusiasmo y quedo abierto si alguien quiere preguntarme cosas. Muchísimas gracias, profesor Gustavo, por su presentación, una presentación bastante clara que ofreció un panorama bastante claro y bastante general justamente sobre la temática de la filosofía científica. Como comentamos al inicio y como acaba de comentar el profesor Gustavo, pues las personas que deseen participar, interactuar con él directamente, pues bien pueden levantar la mano ahí le da el oxígeno para que interactúe directamente con el profesor. Muy bien. Sam, ¿será que me das una mano, por favor? Bueno, ahí Carla veo que, Ramos. claro, Carla Ramos quiere preguntar. Sí. Ya puede hablar, Sam, no sé si ya tiene habilitado el micrófono, Carla. Sí, sí, ya tiene habilitado Muy el bien, Carla, micrófono. adelante, bienvenida. Si tiene cámara, Carla, préndala, sí, Sí, nos sí, vemos ya la cara. puede, y de hecho puede ya tiene el micrófono abierto, ya puede hablar. Bueno, mientras Carla soluciona, podríamos habilitarle el micrófono a Angélica. Angélica, también puedes habilitar tu micrófono, por favor. Carla ya lo tiene habilitado, no sé por qué no pudo intervenir. Angélica, ¿nos escuchas? Pues ya debería poder Parece, participar porque lo tiene habilitado ya. por favor, pase. ¿No? Ah, los libros quieren ver ahí. Estoy viendo uno que me están escribiendo ahí. Es que Ok, muchísimas gracias. ¿Ya me escuchan? A ver, ¿quién es? ¿Con quién estoy? Ah, Angélica, ¿cómo estás, Angélica, Angélica? sí, muy bien, Sí. un gusto escucharlo. Creo que para mí lo más importante de esta conversación ha sido poder comprender la importancia de la filosofía científica, especialmente para la divulgación científica. Y creo que lo que más ha remarcado esto ha sido la capacidad de hacer sencillo estos temas. Y creo que mi prioridad en este caso es poder pedirle el mejor consejo para poder abordar esto. Creo que realmente uno tiende a utilizar muchos términos que realmente a veces hacen inaccesible el conocimiento a las demás personas. Y me gustaría saber, y creo que es uno de los mayores retos a los que me enfrento en cuanto a la divulgación científica, por lo que esta temática ha sido totalmente trascendental. Y me gustaría saber cuál sería el mejor consejo para poder mejorar en esa parte y tener una mayor accesibilidad con el público. Muy bien, es un tema muy importante. Buena parte de la divulgación científica y filosófica que se hace en términos totalmente oscuros. Lo que se busca es a los gritos, en muy poco tiempo, llamar la atención del oyente o el vidente para que den el clic y eso es todo. Y lo que dicen muchas veces no se entiende nada. Entonces, mi sugerencia es quizás no llegar a un público tan vasto al cual quizás no le interesa en el fondo más que esos gritos, sino tratar de clarificar los conceptos, ¿no? Y para clarificar los conceptos, la única manera es entenderlo. Entonces, a cualquier persona que quiera divulgar ciencia o filosofía, yo lo primero que le diría es que realmente esté informada de los temas que va a tratar de divulgar, que esté segura de que los entiende. Si esos temas están claros en su cabeza,
Entonces va a poder diseñar una estrategia de comunicación a través de palabras relativamente comprensibles, con analogías, con ejemplos, con gráficos que transmitan, si bien no digamos, toda la complejidad del asunto, al menos cuáles son los puntos claves, por qué hacemos eso, o qué es lo que queremos saber, y qué es lo que estamos aprendiendo en el problema en particular, ¿sí? Hay algunos muy buenos divulgadores, hay algunos buenos canales en YouTube. Quantum Fracture creo que es uno muy bueno. En general la NASA hace muy buenos videos de divulgación, pero después hay un montón de chantas dando vuelta por ahí que el problema es que caen en el sensacionalismo y tratan en general de tomar temas que dentro de la ciencia general son marginales y les dan una trascendencia por la espectacularidad que aparentemente pueden tener en la fascinación de la opinión pública. Y eso yo creo que es el camino opuesto al que hay que seguir, ¿sí? Yo creo que tengo un artículo publicado en, creo que está en Ciencia del Sur, donde doy algunos tips sobre cómo hacer buena divulgación científica. Quizá le pueda servir, digamos, de ayuda o como para empezar a profundizar un poco más en esos aspectos didácticos, Angélica, ya que, bueno, ahora no puedo extenderme demasiado, ¿sí? Muchísimas gracias, Angélica, por tu pregunta y muchísimas gracias al profesor Gustavo pues, por la respuesta a la participante. Podemos habilitarle el micrófono a Gladys Merlano. No sé si ya Carla Perdón, logró sí, solucionar. sí, creo que ya. ¿Me Ah, ok, escuchan? ya Carla, te escuchamos. Sí. Bienvenida. Buen día. Buen día con todos. Eh, ¿Cómo le va, Estoy Carla? hablando desde Perú, ¿sí? Un gusto. Fascinada de escuchar al profesor. Lo que quiero saber, profesor, es si cuando hablamos de filosofía científica, ahora en este tiempo, em, también tenemos que aceptar que quien efectivamente la promueve está afirmando la ciencia, ¿verdad? Eh, Como punto de partida o como sustento. ¿Y quién podría representar ahora esa filosofía científica en este tiempo? Gracias. ¿Usted se refiere a qué personas están desarrollando investigación en filosofía desde líneas similares a esta que he presentado? ¿A eso se refiere? Así es. Bueno, hay mucha gente que trabaja digamos, desde este punto de vista, a partir de una valorización de la ciencia y teniendo en cuenta una realimentación positiva entre ciencia y filosofía. Eh, Aquí mencionaron cuando Oscar al principio habló de otras personas que han pasado por este ciclo, Antonio Diegues, a Miguel Quintanilla, ambos, digamos, yo los conozco y hacen este tipo de filosofía. Estoy hablando por el momento del mundo español. También Javier Perejara, que está muy especializado en ciencias sociales, hace una filosofía muy valiosa, yo creo, profundamente informado por los avances más recientes en las ciencias sociales. En la filosofía de los problemas filosóficos que están relacionados con el espacio, el tiempo, digamos, hay una gran cantidad de personas, ¿sí? Incluso hay centros enteros que se dedican a esos temas, ¿sí? Christian Guthrie, por ejemplo, es un ejemplo, pero John Norton, hay muchos nombres que uno podría mencionar. Mencioné ya a Don Ross, a James Ladyman. En el mundo anglosajón también hay un montón de personas que están este tipo de filosofía, incluso en Asia, en China, digamos, empieza a haber un interés por una filosofía profundamente informada por la ciencia. En Alemania también hay algunos representantes, aunque en Alemania, como siempre, ¿no? Uno tiene un poco
de todo, ¿no? Tiene desde Marco Gabriel hasta gente que realmente hace cosas extremadamente serias. Podría seguir, pero bueno, creo que con esos nombres tiene como para empezar a orientarse. Muchísimas gracias, profesor Gustavo. Como complemento justamente a la pregunta que hizo Carla, pues al inicio de la conferencia del profesor yo comentaba que justamente estamos editando un libro en el cual el mismo profesor Gustavo participará, un libro en torno a la filosofía científica. Estará justo en ese libro Antonio Diegues, Gustavo Caponi, Hilda Hernández, el mismo Miguel Ángel Quintanilla, Laura Danón de Argentina también estará, Bruno Borges de Argentina, Ignacio Morgado de España. En Colombia, de Colombia estará Eduardo Bermúdez, René Campi, Jorge Senior, quien también trabaja estos temas. De hecho, aquí Jorge Senior, acá en la ciudad, en Barranquilla, probablemente es uno de los pioneros, eh, uno de los que digamos que ha impulsado el tema de la filosofía científica porque teníamos esa preocupación dentro del grupo Los Sapiens. Jorge y yo pertenecemos a ese grupo, lo dirige el profesor Eduardo Bermúdez, y teníamos esa preocupación de esa filosofía que se hace de espaldas a la ciencia, y casi no solo de espaldas a la ciencia, sino anticientífica. Entonces, justamente, Jorge hace algunos años ideó crear un círculo de pensamiento crítico y filosofía científica. Yo creo que esta conferencia y este ciclo de filosofía científica es también resultado de esas conversaciones que hemos tenido con Eduardo Bermúdez, René Campis, Jorge, en torno pues, a estas preocupaciones, ¿no? Entonces, estos son algunos de los autores que estarán en ese libro que editaremos el próximo año, saldrá probablemente a mediados de año, y seguramente algunos de ustedes tendrán acceso a él, ojalá todos tengan acceso a él. Bueno, muchas gracias, Carla, por tu, por tu intervención. Bueno, podríamos habilitar el micrófono a Gladys, creo que ya lo tiene habilitado. No sé si el profesor Gustavo iba a decir algo más al respecto. Sí, quería comentar sobre Jorge Senior. Sí, yo quisiera destacar la labor que Jorge Senior ha ido realizando, sí, me consta. Lo conocí en la ciudad de Buenos Aires, en el primer congreso latinoamericano de filosofía científica que lo hicimos en honor a Mario Bunge. Sí, lamentablemente yo era uno de los organizadores de ese congreso y estaba como loco durante el congreso. No tuvimos demasiadas oportunidades de charlar, pero digamos, he seguido el trabajo que desde Colombia ha estado haciendo y realmente quiero destacarlo, y si seguramente está escuchando acá, quiero mandarle un abrazo y unas felicitaciones. Muy bien, muchas gracias. Gladys, que ya tienes el micrófono habilitado, bienvenida. Creo que Jorge sí está conectado, pues puedan habilitar el micrófono a Jorge, por favor, si acaso desea más tarde también intervenir. Gladys, adelante, te escuchamos. Se la oye muy bajo, Gladys. Sí, Gladys, se escucha muy lejos y muy bajo. No se alcanza a escuchar, Gladys. No sé si mientras No, o sea, se escucha muy lejos, pero creo que te alcanza a escuchar el profesor. Adelante. Adelante. ok, voy a hablar duro para que me escuche bien. Bueno, me quedaron como tres preguntitas aquí pendientes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy bien esta hora. Lo primero es si me puede aclarar o profundizar sobre la afirmación, los filósofos analíticos no entienden qué es isomorfismo. El segundo, teniendo en cuenta las condiciones expresadas sobre la filosofía científica, ¿usted entonces consideraría que es necesario un estudio previo en alguna ciencia? Es decir, en una ciencia que puede o se quiere hacer filosofía científica para poder desarrollarla. Y tercero, si me puede enumerar, grosso modo, cuáles son las herramientas fundamentales de la filosofía científica. Listo, Bueno, gracias. de nada. Son varias preguntas, ¿no? No sé si vamos a dar tiempo a responder a todos, porque hay un montón de gente que tiene la mano levantada. La primera, si me acuerdo bien, es por qué mencioné que muchos filósofos analíticos aplican mal el concepto de isomorfismo.
Y la razón es porque un isomorfismo es una relación matemática entre objetos matemáticos. Pero cuando a veces los filósofos analíticos usan la palabra, la usan en un sentido metafórico que no tiene nada que ver con el sentido matemático riguroso. Y a través de ese uso metafórico pretenden investirse de un rigor matemático que no tienen. Un isomorfismo no puede conectar objetos del mundo físico con objetos del mundo matemático. Si solo conecta objetos del mundo matemático con objetos del mundo matemático, ¿sí? Es una relación entre conjuntos. Entonces, yo creo que eso muestra muchas veces la falta de formación que algunos filósofos analíticos tienen en ciencia, a veces tienen en matemática, pero no digo todos, yo conozco excelentes filósofos analíticos, ¿sí? Carlos Romero, un buen amigo mexicano, es un ejemplo de un excelente filósofo analítico, pero también conozco otros, digamos, que hacen esta clase de abusos. La segunda pregunta, que le respondo dos de las tres para, digamos, no acaparar todo, me la olvidé, Gladys, ¿me la puede recordar? Sí, sí, yo entiendo, no se preocupe. Teniendo en cuenta las condiciones expresadas previamente para lo de la filosofía científica, ¿es necesario estudiar alguna ciencia como para hacer filosofía científica bien, rigurosamente? O sea, ¿considera usted que sí, solo sí se sabe alguna ciencia que puede hacer filosofía científica o solo se necesitaría alguna herramienta de la filosofía científica para poder desarrollar un cierto tipo de filosofía científica? Sí, mire, yo creo que es muy conveniente saber alguna disciplina científica y probablemente los aportes que usted haga en filosofía científica en general estén más relacionados con esa disciplina científica en la cual usted va a haber profundizado más. Por ejemplo, en mi caso particular, digamos, mi abordaje a la filosofía científica, digamos, lo he hecho apoyándome en buena medida en mi conocimiento de la física, la astrofísica, la cosmología, digamos, y la tecnología, que son las áreas de la ciencia, bueno, en el caso de la tecnología no de la ciencia, sino de las aplicaciones de la ciencia, que, digamos, por las vicisitudes de mi carrera académica, yo he tenido un contacto más profundo. En otros casos, por ejemplo, en el de Diegues es este, el de la biología, en el caso de Quintanilla, digamos, la informática, y así, digamos, hay, y la tecnología, ¿no? Hay, digamos, yo creo que el conocimiento en profundidad de al menos un aspecto de la ciencia es necesario, y un conocimiento general, de una información general de las otras ramas es recomendable, ¿sí? Esa es la respuesta que le puedo dar. Muchísimas gracias, Gladys. Muchísimas gracias también al profesor por su respuesta. Tenemos allí también a Alfonso Amariz o Amaris. Se le puede habilitar también el micrófono. Yo creo que al final de las intervenciones podríamos darle un par de minutos a Jorge también para que haga, ya Jorge es coanfitrión, Jorge Senior, para que pues salude de viva voz al profesor Gustavo. Adelante, Alonso, bienvenido. Alfonso, no sé si no. Ya tienes el micrófono abierto por lo que veo, pero no te escuchamos. Probablemente tengas el problema que al inicio tuvo Carla. Bueno, Quizás podríamos, podemos pasar, sí, pasar al sí, mientras siguiente. soluciona, podríamos pasar a Paola Villegas. Hola, muchas gracias. Espero que me escuchen. Sí, adelante, Paola, Perfectamente. bienvenida. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es algo rápido. Yo soy filósofa también, pero soy ingeniera biotecnóloga también. Entonces hago filosofía de la biotecnología. Hice un trabajo de ontología. Sin embargo, me gustaría trabajar con la filosofía científica. Y mi pregunta es que si usted me podría dar recomendaciones de filósofos o científicos que trabajen con esta línea de biotecnología
si pudiera, no sé, darme algunos, orientarme en esta área. Sí, sí. De hecho, lo más fácil es si después me escribe un correo electrónico, le doy algunos nombres que me parece que le pueden ser de interés, ¿sí? Para filosofía de la biotecnología, que por Así es. supuesto es una rama de la filosofía de la tecnología en general. Entonces yo le Ujú. sugeriría que, digamos, siempre la superespecialización, digamos, es restrictiva. Entonces, abarcar también la filosofía de la tecnología en general, lo cual implica tener una visión de digamos, de lo que llamamos la filosofía de la pseudotecnología, que ahora se está recién empezando a discutir, y luego pasar a la filosofía de la biotecnología. De hecho, hace muy poquito yo estuve justo dando una conferencia sobre la falacia de apelación a lo natural, para, bueno, gente que trabaja precisamente en estas cosas que usted menciona. Pero para no abrumar a los demás con algo que es bastante específico, mándame un correo electrónico. Oscar le va a pasar mi correo por privado y me puede Claro escribir y que yo le sí. escribo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, y gracias por su conferencia. Muy interesante. Gracias. Muy bien. Lester, bueno, no sé cómo se llama la persona. Aristi, ¿me escuchas? Ajá, en efecto, muy buenos días. No sé Hola si Lester, me pueden bienvenido. escuchar. Muchísimas gracias por este espacio, este tiempo, este momento y la conferencia. En puntualidad me interesa mucho el método gnoseológico de la formación de conceptos que está implícito en todo lo que es la filosofía científica que nos ha presentado el profesor. Un gusto, profesor. La formación de conceptos, su integración, su relación significante de la mente con la realidad, esa es la primera parte. La segunda es la asimilación de las cantidades y las unidades, puesto que las cantidades generalmente son abstracciones cuantitativas en la mente y no son en cierto sentido eh, metafísica, digámoslo, ¿no? O sea, de la realidad física, ¿no? Y la suma de sus atributos, ¿no? Esa es la segunda parte. Y la tercera, bueno, la parte de lo que vendrá a ser lo que es el falsacionismo, positivismo, cómo él, me gustaría que, cómo él lo describiría y qué diferencia tiene la filosofía científica, que valga la redundancia. Yo tampoco creo que sea fascismo en sí, ¿no? Sino que es un sistema estructurado sobre este ámbito del saber humano, ¿no? Y que es el necesario incluso para desarrollar métodos de tecnología, ¿verdad? Muchísimas gracias, profesor. Un gusto, un honor volver a platicar con su persona y bueno, pues ustedes no estoy en la terraza. Que tengan un buen día y muchísimas gracias y nuevamente feliz cumpleaños, profesor. Bueno, gracias, Lester. Las dos primeras preguntas que usted me formula, básicamente lo que me está pidiendo es que dé una charla de teoría del conocimiento, ¿no? Lo cual excede un poco el espacio de preguntas que tenemos. Muchos de los temas que usted mencionó, formación de conceptos, cuál es la forma en la cual el cerebro procesa la información del mundo exterior, etcétera, etcétera, está tratada en uno de los capítulos de mi libro Scientific Philosophy, ¿sí? Que yo lo remitiría a ese libro para, digamos, no abrumar a todos los demás con detalles que es imposible, incluso sería injusto desarrollar en forma extremadamente simplificada, porque son temas complejos, digamos, en un espacio de preguntas y respuestas. La última pregunta no la llegué a entender muy bien porque el audio no era del todo bueno. Me pareció que preguntaba algo sobre el falsacionismo. ¿Puede ser? Ajá, y en efecto, no sé si rompo, sí, en efecto, el falsacionismo que usted me mencionaba, no sé si ahora se me escucha, ah, que hay personas que piensan que la filosofía científica es positivismo, ¿no? Una cosa así, más o menos, ¿no? Entonces, sí se vuelve un sesgo, por así decirlo, a priorístico, ¿no? Eh, entonces, en relación de ello, bueno, pues sí se vuelve a veces un poco caótico relacionarse con ciertas personas, ¿no? Ya uno empieza a tener un cierto grado de interés por buscar la seriedad y bueno, pues en ello, pues le doy muchísimas las gracias nuevamente por tomarme en cuenta.
Bueno, no se escucha muy bien. Básicamente, creo haber entendido, digamos, que usted apoya lo que yo dije, de que claramente la filosofía científica no es verificacionista en cuanto a la evaluación de las teorías científicas, y tampoco es falsacionista. O sea, hay muchas teorías científicas que están, digamos, parcialmente refutadas o que tienen tensiones internas, que en determinado momento histórico, digamos, parece que se vienen abajo porque hay datos que parecen sugerir que no pueden continuar, pero después aparecen hipótesis que permiten incorporar, digamos, nuevos aspectos y la teoría supera esa crisis. O sea, la evaluación de las teorías científicas es algo mucho más complejo que el mero verificacionismo o el mero falsacionismo, ¿sí? La práctica científica es extremadamente compleja, cambia mucho cómo se evalúa una teoría de una disciplina a otra, y no es lo mismo validar una teoría en cosmología o un modelo en cosmología, donde uno no puede experimentar con el objeto de estudio, que en este caso es el universo todo, que la forma en que se puede validar en, por ejemplo, biología, donde uno puede aislar un organismo o una población, puede hacer estudios de campo, experimentos y muchas otras cosas, ¿sí? Lo que sí hay en común a todas las metodologías que se aplican en las ciencias individuales son ciertos patrones, ¿sí?, de ciertos criterios de coherencia interna y coherencia con la mayor cantidad de datos posibles de obtenidos a través de experimentación que esté controlada, ¿sí? Ahora, esa experimentación controlada, a su vez, tiene distintos elementos que pueden fallar en determinados momentos. Entonces también a su vez debe ser controlada. Y es por eso que a veces, muchas veces, supuestos anuncios de que algo ha sido refutado, después se caen porque se descubre que había errores sistemáticos que antes no estaban y demás. La verdad de un enunciado depende de la evidencia, y la evidencia cambia también con el tiempo, cambia con el estado de la tecnología, cambia con nuestro conocimiento de las situaciones, cambia con la teoría, otras teorías, ¿sí? Entonces es un proceso dinámico, altamente interactivo, digamos, extremadamente complejo el de la evaluación de las teorías científicas, que no encaja en ninguno de los estereotipos estándar de verificacionismo, falsacionismo, etcétera, que aparecen en los libros de texto. A veces me preguntan a mí por qué no trabajo más en epistemología, ¿sí?, en estos temas en particular. Y la respuesta que les suelo dar es que como científico, digamos, las aproximaciones a la práctica de la evaluación científica que yo veo que proponen la mayor parte de los filósofos está tan lejos de la complejidad real con la cual los científicos proceden a la hora de tratar sus teorías, que, digamos, es un área en la cual, digamos, siento que no estoy en condiciones de hacer en un lapso de tiempo razonable un aporte relativamente trascendente, como sí podría llegar a serlo en otras áreas como ética, como estética o como ontología o incluso semántica. De todas las áreas de la filosofía es la más compleja, sobre todo porque requiere un profundo conocimiento de cómo es la práctica científica real, y ese conocimiento es un conocimiento que lleva décadas a veces adquirir, ¿eh? O sea, hay que ser muy cuidadoso cuando uno ve digamos, una conclusión, como por ejemplo la que presentó Latour,
en su ciencia en el laboratorio, que sale simplemente de observar cómo se comportan los científicos en un laboratorio particular. Porque si uno no entiende lo que hay atrás de todo eso, si no entiende las teorías, si no entiende los procesos mentales de esos científicos, de qué es lo que están haciendo, cómo están procediendo, cómo se integra eso en un sistema mucho más vasto, que es el sistema de ciencia y tecnología, primero nacional, después internacional, es imposible sacar una conclusión que tenga un grado de validez más o menos general. Es un problema extraordinariamente complejo. Otro. Muchísimas gracias. Yo creo que por cuestión de tiempo, respetando el tiempo del profesor Gustavo, podríamos escuchar la intervención de Alfonso, que creo que Alfonso dice que ya logró solucionar, y las demás personas pues le facilitaremos el correo electrónico del profesor para que se comunique con él. Alfonso, ¿puedes intervenir? Bueno, parece que no logró solucionar porque... Sí, sobre Oscar, sobre el correo electrónico, solo a los que le pidan, denle el correo, porque si Sí, no sí, claro. me van a ¿Sí me escuchan ahí, profe? cientos de preguntas que no Muy bien, voy a profesor. poder responder. Sí. Alfonso, creo que ya es cierto. ¿Sí me escucha? Bueno, sí, sí, adelante, Alfonso, te escuchamos. Bienvenido. Bueno, ya le había escrito las preguntas ahí, pero se la voy a... Básicamente, muchas gracias al profesor Gustavo, muy amable. Mi pregunta va más que todo es, bueno, la filosofía científica incluye la metafísica, nos confirmaba el profesor Gustavo. Me gustaría un poco más de detalle en cuanto a cómo es posible esta simbiosis o esta mezcla, o cómo la tiene en cuenta primero. Y lo segundo, ¿qué problemas filosóficos, históricos y que todavía siguen actualmente requieren atención urgente de la ciencia y que realmente pueda haber una solución de parte de esta, y que no como filósofos, pues, por las razones que ya de alguna manera el profesor Gustavo ha mencionado, no se han tenido en cuenta? Entonces, ¿qué problemas filosóficos, históricos y actuales pueden tener respuesta desde la filosofía científica? Muy bien, voy a tratar de volver a compartir, a ver si puedo, mi transparencia. ¿La están viendo ahora de nuevo, la que dice gracias? Sí, señor, sí se ve. Bien, a ver, voy a retroceder un poquito. Alguien me preguntó por estas referencias. Dentro de estos libros tienen muchas más referencias, ¿sí? El libro de Hans Reichenbach es un libro viejo, ¿no es cierto? Pero creo que aún algunas partes, sobre todo los dos capítulos finales que tratan de ética, son interesantes para leer. Si los otros dos son libros nuevos, tienen muchas referencias para seguir profundizando. Pero yendo a la pregunta de... perdón, Alfonso, ¿verdad? Sí, Alfonso, sí, señor. Gracias. Sí, de Alfonso. Bueno, hay un montón de problemas filosóficos. Acá yo les menciono algunos, ¿sí? Algunos en mi opinión ya están resueltos, pero hay otros que requieren todavía mucha investigación. Uno aquí, por ejemplo, ¿qué es el significado? No es un problema metafísico, es un problema semántico. Digamos, varias personas han propuesto, por supuesto, soluciones, respuestas a esta pregunta, pero aún hay matices, hay cosas ahí que seguir discutiendo. ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Yo tengo varias charlas sobre este tema, yo creo que esto básicamente está resuelto, aunque hay cuestiones de detalle, de cálculos sobre, digamos, ciertos modelos específicos para la verdad en teorías formales que se pueden seguir discutiendo. O cosas como qué es una proposición, yo creo que también está resuelto eso. ¿Qué es la materia? Es un tema extremadamente interesante, sobre todo para alguien como yo que, digamos, defiende una posición ontológica, una posición metafísica, que es lo que usted me preguntaba, que es el materialismo, ¿no? Entonces responder a qué es la materia de acuerdo al conocimiento actual que tenemos de los elementos constitutivos del universo es algo realmente importante, ¿sí? Yo he hecho algunos esfuerzos para avanzar en esa dirección, lo cual no quiere decir que este tema esté terminado. Ojalá
podamos de aquí a poco con Javier Perjara terminar de hacer un artículo en el cual estamos tratando de avanzar un poco más en este problema. Hay un libro entero que hemos compilado que se llama al respecto Contemporary Materialism, Its Ontology and Its Epistemology, que creo que puede ser útil y se tratan varios de estos temas. Bueno, en cuanto al problema de la mente, yo creo que en lo más esencial este problema ha sido resuelto durante tiempos recientes, gracias a los avances en neurociencia. Un problema que aún, digamos, hay varias opiniones, es qué es una ley de la naturaleza, ¿sí? Hay algunas discusiones muy interesantes al respecto, claramente es un problema metafísico, ¿sí? ¿Qué es el azar? Yo creo que es algo que lo entendemos, como qué es la causalidad, qué es la información. Se dicen muchas cosas distintas al respecto, pero creo que es posible arrojar luz sobre este problema si nos informamos correctamente a partir de la ciencia, ¿sí? La información no es algo material, no es una sustancia ni nada por el estilo. Básicamente es el contenido, en mi opinión, proposicional de una señal, ¿no? ¿Qué son el espacio y el tiempo? Lo mencioné, es un tema que gracias a los avances en relatividad general y gracias a los avances en tecnología para detectar ondas gravitacionales, creo que se está empezando a poder responder por lo menos a una cierta escala. A una escala microscópica aún hay muchos temas abiertos al respecto. Después, bueno, hay problemas epistemológicos que están mencionados ahí, que creo que también son importantes. O sea, hay muchos problemas metafísicos. ¿Cuáles son los más urgentes? Si usted me pregunta a mí, en mi opinión, probablemente sea la dimensionalidad del universo, sean algunas cuestiones relativas al comportamiento de lo que llamamos materia a escalas, digamos, que todavía no podemos sondear los seres humanos, y algunas otras cuestiones relacionadas con las leyes de la física, ¿sí? Yo tengo mis propias ideas al respecto, pero digamos, no puedo hablar de una verdad cerrada al respecto, ¿sí? Es un tema fascinante para discutir. Bueno, espero que eso, como en inglés se dice, con un glimpse, pero que le sirva de estímulo para usted seguir investigando por su cuenta. Gracias, profe, muy amable, claro que sí. Muchísimas nada. gracias, profesor Gustavo. Antes de dar la palabra a Jorge Senior, quisiera pues nuevamente agradecer al profesor Gustavo, ya como cierre, como agradecerle también a todas las personas de diferentes partes del mundo que se han conectado. Ya les avisaremos la última conferencia de este ciclo de filosofía científica por las redes sociales. Pueden también comunicarse por el correo electrónico al cual les llegó la invitación, y por allí les mantendremos informados sobre las próximas charlas en torno a la filosofía científica. Bueno, adelante Jorge, bienvenido nuevamente. Buenas, ¿se escucha mi voz? Sí, Jorge, se Perfectamente. escucha perfecto. Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar, pues agradecer esas palabras a Gustavo y su excelente conferencia. Un gran abrazo, un saludo desde acá, desde el Caribe colombiano. Y sí, efectivamente, aquel encuentro en Buenos Aires en homenaje a Mario Bunge en el año 2015 fue para mí una gran motivación para impulsar la filosofía científica aquí en Barranquilla y en Colombia. Hacia la época en que Mario cumplió 100 años, todavía estaba vivo, hicimos una celebración y impulsamos la creación de un círculo de filosofía científica y pensamiento crítico aquí en la ciudad de Barranquilla. Entonces se metió la pandemia y ese impulso inicial se perdió hasta cierto punto. Se mantuvo, fue el círculo a nivel virtual como un grupo en las redes, pero esa dinámica se perdió en ese momento. Afortunadamente, Oscar Caicedo ha hecho su tarea de tomar el testigo en la Universidad del Atlántico e impulsar la filosofía científica
desde el Grupo Los Sapiens y la Universidad del Atlántico en las cátedras, en diversos eventos y en ciclos como este que está realizando acá por medios virtuales. Entonces, hay que felicitar a Oscar por esa tarea y ahora se ha impuesto un proyecto grandioso, me parece, de publicar un libro que recoja aportes de más de una decena de personas que están cercanas a esta temática. Hombre, Gustavo, me place mucho hablar contigo y quisiera que en esta oportunidad nuevamente pensáramos en la posibilidad de hacer un encuentro latinoamericano o hispanoamericano en la ciudad de Barranquilla, como propusimos hace unos años. Creo que se han hecho 2 encuentros de filosofía científica, uno en Buenos Aires, otro en Santiago de Chile. En ese caso, este podría ser el tercero. Ojalá eso fuera posible y sería maravilloso poder tener a una playa de filósofos y filósofas importantes de habla hispana, por lo menos, aquí en nuestra ciudad y en Colombia para impulsar esto en este país, porque yo diría que el enfoque de filosofía científica está un poco rezagado en Colombia. Yo creo que es una excelente idea, Jorge. El impulso original de aquellos congresos de filosofía científica, lamentablemente, después de el de Chile, se cortó por la pandemia, ¿no? Pero sería muy bueno si alguien puede tomar la posta y continuar. Y creo que, como ustedes están haciendo una excelente labor, Barranquilla podría ser un excelente destino. Muy bien, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Gustavo. Pues sí, efectivamente haremos todo lo que se requiera para contar presencialmente con ese encuentro de filosofía científica. Nuevamente, muchísimas gracias. Quiero, antes de cerrar, agradecer también a los miembros del Semillero de Investigación Neosapien, el cual coordino, de manera muy especial a Samira Vargas, quien es como la artífice de el hecho de que estemos aquí hoy conectados es gracias a ella. Agradecerle también a Julián Rangel, quien ha también hecho cualquier tipo de esfuerzo porque hoy estemos aquí reunidos virtualmente. Fue el encargado de buscar la sala y hasta antes de ayer le comentaba yo a Gustavo que no teníamos sala y estábamos preocupados. Y Julián fue el artífice de que estemos hoy pues, conectados por esta sala Zoom. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias nuevamente, profesor. Estamos inmensamente agradecidos por esta extraordinaria presentación que ha hecho, muy clara además, que ha recogido gran parte de lo que nosotros hablamos en clase, lo que hablamos con los estudiantes y seguramente, como pudimos ver hoy, conectados personas de diferentes partes de Latinoamérica y de España, pues también informándose sobre esta manera más honesta de hacer filosofía de cara precisamente a los resultados provenientes de la investigación científica. Muchísimas gracias y gracias a todos. Hasta la próxima. Y ya les informaremos vía correo electrónico cuando esté disponible la grabación en el canal de YouTube del Semillero, que lamentablemente no se pudo retransmitir en simultáneo. Al profesor Gustavo también le haremos llegar pues la grabación directamente a él para que pues la suba a su canal. Un saludo cordial a todos. Nuevamente, gracias a todos por su asistencia. Bueno, y a mí me queda solamente agradecer la invitación y decirles que es un placer, ha sido un placer estar aquí, poder charlar con ustedes, responder las preguntas que fueron muy interesantes. Y bueno, estoy a disposición para ayudar en lo que sea posible a que se desarrolle la filosofía en toda Hispanoamérica. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego a todos.